del Plan de Garantía Juvenil, un plan con un presupuesto de 2.358,7 millones de euros públicos, que irán a parar a la propia burguesía, ya que ese dinero irá destinado a empresas de formación, empresas de trabajo temporal o a la reducción o eliminación de las empresas con respecto a sus obligaciones con la seguridad social. Pero concretamente para la Juventud Obrera y de Extracción Popular, dicho plan se materializa en el aumento de contratos en prácticas y que, hablando claro, en los casos de prácticas no laborales o contratos de becarios, hablamos de trabajo gratuito. O un mejor caso, el aumento de contratos temporales, haciendo que la juventud viva en una auténtica inestabilidad laboral. El futuro de la juventud obrera en la Unión Europea y por extensión en el capitalismo es la de trabajar con jornadas sobrehumanas mientras el salario es cada vez menor. Pero ante esta situación, desde los colectivos de jóvenes comunistas, llamamos a la juventud obrera y de extracción popular a organizarse en cada centro de trabajo, a través de la creación de comités para la unidad obrera. Porque estamos en el barrio Las Reollas con motivo de las elecciones europeas, para dar un mensaje claro. La solución pasa por la salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. Pero este mitin también es otro paso más en el camino que desde el Partido Comunista del Pueblo Canario y los CJC venimos dando desde tiempo atrás, y nosotros que el de la creación de un frente obrero y popular por el socialismo, por la organización de la clase obrera contra la clase parasitaria que es la burguesía, puesto que no sirve de nada salir de la Unión Europea y quedarnos en un estado capitalismo. Hace falta destruir dicho sistema y cimentar otro, desde el poder que emana de la clase trabajadora. Y ese no es otro que el sistema socialista y comunista. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Arapiles y el polígono de Cruz de Piedra, porque aquí este punto, esta plaza es una confluencia de los tres barrios. Una vez más, como decía el compañero, el Partido Comunista del Pueblo Canario y el Partido Comunista de los Pueblos de España realiza este mitin, esta asamblea popular en este barrio obrero para seguir dando su propuesta política que venimos desarrollando durante todos los años de esta crisis capitalista desde el año 2007. No es la primera vez que nos ven aquí y vamos a seguir viniendo tras estas elecciones. En este caso, nuestra presencia está por esta batalla electoral del próximo 25 de mayo, donde el Partido Comunista del Pueblo Canario, el Partido Comunista de los Pueblos de España, también da batalla en esa jornada de lucha de la clase obrera, que son las elecciones europeas, y que en todo caso, desde ya solicitamos el voto para nuestra candidatura por ser el partido de la clase obrera. Si hoy preguntáramos a los vecinos y vecinas, a la clase obrera de nuestros barrios, si vivimos mejor que antes de la crisis, y si preguntáramos también si viviremos mejor en los próximos años, si hablásemos del presente y del futuro, habrían dos respuestas: se vive peor con esta crisis capitalista. Y lo diría la clase obrera, que es la mayoría de la población de nuestro país. Estamos hablando del 75% de la población de nuestro país. Clase obrera que es la que trabaja por un salario. Sin embargo, a pesar de que todos nosotros diremos de que hoy vivimos peor, hay una minoría de personas, una clase social determinada, la burguesía, la clase capitalista con su oligarquía financiera a la cabeza, que hoy, gracias a la crisis capitalista, vive mucho mejor a costa de haber robado a la clase obrera todo su patrimonio, desde su casa, a su trabajo, a su coche y a tantas otras cosas. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto al futuro, a si viviremos mejor en los próximos años, solo cabe decir de que dependerá de lo que haga la clase obrera. Si la clase obrera se mantiene en la resignación, esperando por un milagro de manos de la clase capitalista, pues en los próximos años va a aumentar el grado de dominación, el grado de explotación de la clase capitalista sobre la clase obrera, sobre todos nosotros y nosotras. Pero si la clase obrera se levanta y se organiza para la lucha,
tiene entonces una posibilidad de vivir mejor en los próximos años. Esa posibilidad existe y el Partido Comunista trata que sea una realidad más pronto que tarde, como ha sucedido en otros momentos de la historia del movimiento obrero. Para eso lucha el Partido Comunista y para eso lucha la Juventud Comunista. En Alemania ya hay trabajadores que cobran 1,50 € la hora. Las instituciones de la Unión Europea, la Troika, como la queramos llamar, la Comisión, el Parlamento, el Consejo de Estado, sigue exigiendo más medidas de recorte al gobierno de España en materia laboral y fiscal. La gran banca española tiene beneficios por 2.300 millones de euros en el primer trimestre del año 2014. Y esa cantidad supone un 35% menos de beneficio que el pasado año 2013, que se supone que la crisis del año pasado era más dura, pues precisamente el año pasado, siendo según ellos la crisis más dura, la banca ganaba todavía mucho más en esa situación. Cientos de representantes políticos y grandes empresarios son indultados cada año por el gobierno del país por casos de corrupción, mientras que el pobre delincuente que lo ha hecho por llevarse algo a la boca permanece en prisión. Los mismos gobernantes que gastaron el dinero público en aeropuertos sin aviones, en grandes auditorios cerrados a la cultura y en tantas otras infraestructuras que hoy no son necesarias porque están paradas, obras que ni tan siquiera han concluido, son los que hoy esos mismos gobernantes nos exigen que hay que hacer recortes en el gasto público, cuando ellos hicieron negocios con muchos constructores. Los mismos gobernantes que se preocupan hoy por el derecho a la vida de los no nacidos y que condenan el aborto son quienes aplican hoy las políticas que impiden el desarrollo social de la vida de la clase obrera, condenándolas al paro, a la miseria y a la exclusión social. La clase obrera vive asustada por el terrorismo empresarial y aunque no protesta para no perder el puesto de trabajo, ya son 6 millones de personas en situación de paro en nuestro país. La prestación de desempleo en nuestro país ya solo la cobra 2 millones de trabajadores y trabajadoras en paro, mientras que 4 millones ya no perciben ningún tipo de ingreso. Y además, unos cuantos millones tampoco ya reciben la ayuda de los 428 euros. 1.800.000 familias, multipliquémoslas por 3 cada familia, estaríamos hablando de 6 o 7 millones de personas, no perciben ningún tipo de ingreso económico, salvo el que le llega por la vía de la economía sumergida o de la caridad. 2 millones de niños en España sufren desnutrición. Aumentan los suicidios por el robo de la banca de las viviendas a las familias obreras. El escaso empleo que se crea es un 93% de contratación temporal. La crisis capitalista hunde a la llamada clase media, a la cual proletariza sus condiciones. Los hoteles de las islas están llenos de turistas, pero no crea empleo. La Reserva de Inversiones de Canarias, que se creó hace una década por los capitalistas canarios, en donde no pagan impuestos, o los que pagan son muy bajos, y que decían que iba a servir para crear empleo en Canarias, no ha servido para ello, y hoy tenemos una población desempleada del 35%, la segunda mayor tasa de paro de todo el Estado. Y sin embargo invierten esa Reserva de Inversiones de Canarias en el continente africano para beneficio de una minoría parasitaria de empresarios. La clase obrera tiene que acudir a los bancos de alimentos para comer mientras se construye el Palacio de Deportes de Gran Canaria Arena en tiempo récord y con la mejor pantalla y la más cara para ver los resultados de los partidos de baloncesto. Los comedores escolares, fruto de la lucha del pueblo y fruto del Partido Comunista que estuvo en esa lucha, abren en verano para dar de comer a los hijos de la clase obrera sin ingresos económicos y el PSOE mentiroso se intenta marcar un gol diciendo que fue gracias a él.
La cesta de la compra en Canarias es la más cara del país, mientras que los sueldos son los más bajos. Eso es una noticia de ayer mismo en la prensa local. Las empresas familiares abren los sábados y domingos sin descanso semanal para poder competir con la gran empresa que fuerza el cambio legislativo de horario para su beneficio. El ministro Cacique Soria quiere hacer prospecciones petrolíferas en aguas canarias, poniendo en peligro el medio ambiente y el sector más importante de nuestras islas, el turístico, por unos cuantos cientos de puestos de trabajo y para beneficiar a Repsol, donde seguramente terminará recolocándose. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria condena en el año 2011 a los vecinos y vecinas de 3 bloques de la calle Santa Luisa de Marillac, de este barrio, a pagar la reparación de los cimientos de sus edificios vendidos en mal estado por el patronato del ayuntamiento a dichos vecinos y vecinas unos pocos años antes. El barrio de Las Reollas Arapiles crea una plataforma vecinal en el año 2012 para reclamar viviendas en condiciones para la clase obrera del barrio y frenar la especulación que tienen los grandes constructores. El gobierno no crea trabajo, pero envía policías a los barrios de Cruz de Piedra, de Reollas y de Las Mesas a utilizar sus armas de fuego contra la juventud en paro. La policía hace controles policiales en los barrios obreros con el pretexto de buscar drogas, pero nunca los hace en Ciudad Jardín, donde muchos grandes ejecutivos esnifan cocaína. El Partido Comunista del Pueblo Canario está realizando una campaña de denuncia contra Miguel Ángel Ramírez por explotador de trabajadores y trabajadoras, y aunque el gobierno del PP lo ha indultado para cumplir la pena de 3 años a la que fue condenado, la clase obrera canaria no lo indultará jamás. La lucha de clases se intensifica. Digámoslo claro, estamos en guerra. Va ganando la clase capitalista cada día más pequeña, pero más rica, por su robo al pueblo trabajador, al que somete y empobrece cada día. Estamos en una guerra entre clases por el reparto de la tarta, por el reparto de la riqueza, por el reparto de los presupuestos públicos, por la existencia de la vida. Aunque no la queramos ver, esa guerra existe, y aunque no la queramos aceptar, esa guerra existe. Actuar como los avestruces, escondiendo la cabeza, no nos va a resolver los problemas. Cuando alguien tiene un problema, tiene que buscar una solución. La solución no puede ser no solucionar el problema, mirar para otro lado, como si no fuera con nosotros, porque el problema sigue existiendo y es probable que además se agrave. Es necesario organizarse y combatir contra la clase capitalista y su dictadura sobre la clase obrera y los sectores populares. Lo que hoy vivimos es una dictadura del gran capital. ¿Qué le depara al trabajador o a la trabajadora que ha perdido su puesto de trabajo con 35, con 40, con 45 años y que tras 7 años de crisis capitalista y los que nos quedan no ha cotizado nada y no tiene perspectiva de futuro, de encontrar un puesto de trabajo ni de garantizarse una pensión cuando se pueda jubilar? Cuando el pueblo trabajador se ve explotado, empobrecido e impedido de poder participar de los asuntos públicos, de la política, y son los representantes de los monopolios capitalistas quienes dirigen la vida social, no estamos hablando de democracia, sino de la dictadura del capital. No es la democracia de todos, la democracia del interés general del Estado. Es su democracia burguesa, al servicio de una minoría para dominar a la mayoría social. Es una minoría parasitaria
que tiene el privilegio de ser la propietaria de los grandes medios de producción y distribución, de las grandes empresas, porque sus representantes políticos a los que paga hacen leyes para proteger su propiedad privada. Propiedad que ha sido privada a la mayoría social que la ha creado y que pasa la mitad de su vida trabajando en ella. El Partido Comunista de los Pueblos de España se presenta a estas elecciones europeas con una propuesta muy concreta, basada en el análisis que hacemos de nuestra pertenencia en esta Unión Europea a la que pertenece España y en sus dos herramientas en materia económica, como son el euro, y en materia militar, como es la OTAN. Nuestra posición es bastante clara y la venimos defendiendo en estos 7 años de crisis y la venimos defendiendo desde la fundación del partido hace 30 años, que pidió la no adhesión a la Unión Europea, la no adhesión a ninguna moneda única al servicio de los capitalistas, la no adhesión a la OTAN imperialista y de la guerra. Nuestro lema es bastante claro, los que hayan visto los carteles lo verán. Salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN. Todo para la clase obrera. Hoy, todas las promesas de los distintos partidos en el gobierno que han ido haciendo año tras año sobre nuestra pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN y al euro, se ven por parte de la clase trabajadora como una gran mentira. Nos decían que podríamos trabajar por toda Europa y ya hoy se nos dice que a los 3 meses, si no tenemos trabajo, nos tenemos que regresar a nuestros países. Nos decían que una moneda fuerte internacionalmente ayudaría a la economía y al empleo y que viviríamos mejor. Mucha gente ya ve que todas esas promesas son mentiras. El PP y el PSOE y el resto de organizaciones defensoras de la Unión Europea, tanto en el lado de la derecha como en el lado de la supuesta izquierda, tanto de partidos nacionalistas de todo pelaje, nos han ido vendiendo año tras año una propaganda que no es asumible por la realidad en la que vivimos. En su propaganda nos decían que la Unión Europea significa más empleo. Y sin embargo tenemos la realidad de que hoy en la Unión Europea tenemos el 26% de paro en toda Europa. ¿Qué significa eso para la clase trabajadora? Pues más terrorismo empresarial y más bajada de salario. Nos decían en su propaganda que la Unión Europea significaba más oportunidades. Y sin embargo vemos que en la realidad lo que significa es que miles de jóvenes están emigrando para obtener trabajos de miseria y donde se aprueban leyes educativas, como decía el camarada de los CJC, donde se impide el acceso a la educación universitaria, a la juventud obrera, con la subida de las tasas universitarias, el endurecimiento de las condiciones para conseguir becas, lo cual significa que va a haber una juventud sin futuro. Nos decían en su propaganda que la Unión Europea significaría más derechos y lo que está significando es más privatización del patrimonio público, del patrimonio de todos y todas, un retraso en la edad de jubilación, retrocesos laborales y sindicales en materia de derechos como los convenios colectivos, bajadas de salario, abaratamiento del despido, los ERE, las horas extras que no se pagan, recortes sociales en materia de sanidad, de educación, lo que significa en última instancia más robo, más explotación y pérdida de derechos. Nos decían en su propaganda que la Unión Europea significaría paz, cooperación y derechos humanos. Y vemos cómo la Unión Europea invade países tirando bombas en Libia, en Irak, en Afganistán, interviniendo militarmente en Mali, apoyando el terrorismo islamista en Siria, mandando militares y mercenarios a través de esa asociación llamada Europa 2000 a aguas somalíes
a arrojar basura y a pescar ilegalmente, apoyando golpes de Estado como en Ucrania o en Venezuela, sancionando a la Cuba revolucionaria socialista para convertirla en una democracia burguesa como la nuestra, para que empeore sus condiciones de vida, colocando a un gobierno títere de tecnócratas en Grecia, haciendo acuerdos de pesca con el gobierno de Marruecos en aguas canario-saharaui, apoyando al terrorismo israelí frente al pueblo palestino en lucha, colocando vallas criminales contra los trabajadores africanos que salen huyendo de la guerra en África, precisamente provocadas por el imperialismo europeo, creando centros de internamiento para los inmigrantes sin papeles. Y eso se llama imperialismo. Eso no es paz, cooperación y derechos humanos. Nos decían en su propaganda que la Unión Europea significaba más libertad, y lo que vemos son campañas anticomunistas donde tratan de equiparar a los comunistas con los nazifascistas contra los que luchamos y a los que vencimos en la Segunda Guerra Mundial, haciendo mayor represión contra el pueblo que protesta en las manifestaciones, haciendo mayores controles policiales en nuestros barrios obreros, creando cárceles secretas para personas secuestradas a las que dejan sin derecho a juicio. Eso no es más libertad, eso es más violencia. Nos decían que el euro significaría más competitividad, y sin embargo vemos cómo cierran miles de pequeños comercios, cómo han destruido el sector industrial de nuestro país, cerrando los astilleros, la minería, la siderurgia, concentrando la parcela en el campo para crear grandes latifundios y mandando a pique a los pequeños agricultores, o destruyendo la flota de pesca, como nos sucedió aquí en Canarias, donde terminamos sin la flota de pesca de bajura. Eso no es más competitividad, eso es más control de los monopolios. Nos decían que el euro significaba una moneda fuerte, y sin embargo, todos y todas vemos cómo el poder adquisitivo de la clase obrera se ha perdido en estos años. ¿Quién llega a fin de mes? ¿Quién llega a mediados de mes? Una subida abusiva de los precios de la cesta de la compra de productos básicos como la luz, el agua, el gas, el material escolar o el transporte público, con subida abusiva de impuestos indirectos. Eso no es una moneda fuerte, eso se llama más pobreza. Nos decían que la OTAN es una alianza para la defensa y la seguridad europea, y sin embargo vemos cómo la OTAN y los países pertenecientes a la misma agreden con sus bombas, haciendo ocupaciones militares, justificando guerras a las que llaman humanitarias, para saquear los recursos naturales de los pueblos africanos y de otros continentes, destinando más dinero a la carrera del armamento y destinando más dinero a los presupuestos militares y no a las necesidades básicas de la población. Eso no es una alianza de la defensa y la seguridad, eso es más guerra. Esta es la Unión Europea en la que vivimos, y estas son las condiciones de vida en las que vivimos y que van a ir a peor. El propósito de la Unión Europea es competir a nivel mundial con otros bloques económicos imperialistas, y para eso es necesario ofrecer productos y servicios más baratos, lo que conlleva tener unos salarios más baratos y un mínimo de costes sociales también. La crisis capitalista no es un problema de mala gestión política, como nos intentan vender la moto desde las organizaciones del reformismo. Es todo lo contrario. La crisis capitalista es una buena gestión para los grandes monopolios, para los grandes capitalistas, que hoy son más ricos a costa de habernos empobrecido. Los capitalistas se quieren hacer ricos a toda costa y en el menor tiempo posible.